Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. El precio del Bitcoin se dispara. Ya cotiza en varias decenas de miles de dólares y pronto superará el umbral de los 100.000, lo que está dando lugar a un montón de noticias relacionadas con el tema. Fíjate, Stacy, allá por el 2011, que fue cuando empezamos a hablar de la criptodivisa en Kaiser Report, cuando el Bitcoin costaba 1, 2 o 3 dólares, mucha gente me regalaba Bitcoins en las conferencias, y yo hacía lo propio. Recuerdo claramente haberle regalado 1.000 a Russell Brand cuando costaban 2 dólares, y ahora esos 1.000 Bitcoins tienen un valor de 16 millones. No sé si seguirá teniéndolos en su poder. Muchas eran monedas Casasius. En su momento les perdí la pista, porque era como regalar caramelos, pero ahora tienen un enorme valor. Ya que se acerca el fin de año y que vamos a analizar con retrospectiva lo que ha ocurrido en este 2017, vamos a recordar la historia del Bitcoin y a contar lo que está pasando actualmente. El programa de hoy lo hemos grabado unas horas antes de que se abra el mercado de futuros de Chicago, que ha convertido definitivamente al Bitcoin en un gran fenómeno internacional. De hecho, mucha gente nos pregunta por correo electrónico y por Twitter cómo invertir en él. Puede decirse incluso que los inversores están comprando de manera compulsiva. Es más, el otro día veía un gráfico en el que se comparaban las compras y las ventas, y la verdad es que las ventas son prácticamente inexistentes. Eso sí, no hay que olvidar que igual que el precio se dispara, luego puede volver a caer. Vamos, que hay muchísima volatilidad y más que nos espera aún cuando los mercados de futuros empiezan a funcionar, puesto que generarán un montón de contratos de futuros y además harán que los bancos se interesen por el Bitcoin. Insisto, el programa lo estamos grabando antes de la apertura del mercado de futuros de Chicago. Sin embargo, para cuando se emita, el mercado ya estará en funcionamiento. Así pues, me gustaría preguntarte cuál es tu predicción sobre el impacto que tendrá su apertura en los precios, si es que tiene alguno. Pues lo que yo predigo es una tendencia al alza, puesto que lo que necesitan fundamentalmente los futuros es una gran cantidad de monedas. Yo siempre he recomendado tener un gran número de monedas en la cuenta para que los especialistas e incentivadores del mercado puedan hacer su labor y crear una estructura y un mecanismo de descubrimiento de los precios. Pero claro, para eso hace falta tener un inventario. Yo mismo inventé en 1997 la tecnología Virtual Specialist, con número de patente 5950176. Una tecnología especialista que permite realizar operaciones y antes de eso me dediqué a operar con opciones. De hecho, fui durante muchos años el tercer mayor productor de opciones del sistema Sherson-Lehman-Hatton. Vamos, que ahora la gente se sube al carro que siempre he defendido yo. El Bitcoin se ha metido en mi casa. Sí, pero cuéntanos qué impacto crees que tendrá en los mercados de futuros, porque muchos miembros de la comunidad de los metales preciosos que ven asiduamente nuestro programa aseguran que los contratos de futuros y de papel han hecho caer el precio del oro y la plata. En tu opinión, ¿tendrá algún impacto el mercado de futuros en el Bitcoin? Lo que está pasando en el mercado del oro y la plata es que se está produciendo una salida de capital hacia el Bitcoin, igual que ha pasado con el dinero fiat, por ejemplo, y con otras clases de activos. Otras clases de activos que han visto cómo las inversiones se trasladan a esta nueva clase que es el Bitcoin. De ahí que tengamos esa presión de compra al alza. Mira, lo que la gente no acaba de entender es que en esencia el Bitcoin es, en primer lugar, una aplicación de mensajería. En segundo, una fuente de almacenamiento de valor. Y en tercero, un mecanismo de intercambio. El acta fundacional de Satoshi Nakamoto puede llevar a engaño porque presenta al Bitcoin como una forma de dinero digital, cuando eso no es del todo cierto. Lo será cuando se haya consolidado como aplicación de mensajería. El dinero y la economía comparten ciertos rasgos históricos con el desarrollo del lenguaje, del comercio y de las aplicaciones de mensajería que están aflorando en cantidades ingentes. Ahora bien, lo que hace único al Bitcoin es que se trata de una clase de activo emergente y especial, porque no es ni una divisa, ni una materia prima, ni una tecnología, sino más bien una combinación de las tres, y todo ello acompañado por un elegante modelo cartesiano de distribución de los intereses al que conocemos como protocolo del Bitcoin, que está devorando a las divisas fiat, a las materias primas y al sector tecnológico, y que pasará a costar 100.000, 200.000 o 300.000 dólares porque, mira, en lugar de analizar la relación del Bitcoin con el oro, recordemos que si el precio de la criptodivisa superara los 400.000 dólares, el valor del Bitcoin ya sería mayor que el de todo el oro que hay extraído en el planeta. Lo que hay que hacer es comparar el precio del Bitcoin con la deuda mundial, porque la deuda no es de 7 billones de dólares, como pasa con el valor total del oro, sino que asciende a 300. Yo he hecho el cálculo y para monetizar esa deuda y hacerla desaparecer, el Bitcoin tendría que superar los 2 millones de dólares. Para el carro, anda. ¿Qué pasa? ¿Que voy muy deprisa? Sí. Es que esta es toda una revolución. Si somos capaces de viajar por el espacio a velocidades de cientos de miles de kilómetros por segundo y si el ser humano ha podido llegar a la Luna, no tengo ni la menor duda de que podemos hacer que el precio del Bitcoin ascienda hasta el 1.000.000 de dólares.
Está bien, tú ya has contado muchas veces que hay gente que llama al Bitcoin el oro 2.0. Pues bien, si el Bitcoin se limitara a operar como si de una forma de oro digital se tratase, el valor de la criptodivisa debería ascender hasta los $400,000, que sostiene el inversor Michael Novogratz. Eso solo para igualar el dinero que mueve el mercado del oro, unos $7 billones. Eso ya lo dijimos hace unos años. Sí, ese es el precio que ha calculado él, $400,000. Ya veo que ve nuestro programa. Pero déjame que insista, ¿qué efecto crees que tendrá la apertura del mercado de futuros de Chicago? Porque ha empezado el CBOE, luego le seguirá el CME, después vendrá el Nasdaq, posteriormente Cantor Fitzgerald, a la que vendiste tu tecnología, el Hollywood Stock Exchange. ¿Cuál crees que será el impacto en el precio? ¿Aportará más liquidez y más dinero? ¿Aumentará o disminuirá la volatilidad? ¿Qué crees que va a pasar? Pues que creará un conducto más amplio para que llegue más dinero al Bitcoin. Ahora, ese conducto es así de pequeño. Casi que podríamos decir minúsculo si lo comparamos con los futuros de deuda, los futuros de divisas, los futuros bursátiles. Por ejemplo, el mercado de divisas mueve nada más y nada menos que $5 billones al día, por lo que a su lado el Bitcoin es prácticamente insignificante. La expansión a los derivados y los contratos de futuros, que vendrá acompañada por la incorporación de Wall Street y de Chicago a la mezcla, inyectará una gran cantidad de dinero fiat en el Bitcoin, haciéndolo muchísimo más grande, hasta crear lo que yo he venido a llamar el agujero negro del Bitcoin, que absorberá todo el dinero fiat, toda la deuda y a todos los bancos centrales y bancos de Wall Street, que son todos cancerígenos, hasta el punto de que acabaremos viendo a Jamie Dimon absorbido por una pajita y convertido en una bola de moco sangrante rodeada de... derivados. Eso es. O imagínate, si no, a Lloyd Blankfein siendo absorbido por una manguera. A ver, ya sé que la teoría es extraña porque cuando uno cae dentro de un agujero negro acaba convertido en fideo. O en espagueti. O en espagueti. Imagínate a Jamie Dimon o a Lloyd Blankfein convertidos en espaguetis tras caer en el agujero negro del Bitcoin y desintegrándose hasta transformarse en meros átomos repletos de falsedad mientras buscan a una menor de los Hamptons con la que entretenerse un rato. Al hilo del tamaño del mercado de divisas que acabas de apuntar, conviene recordar que probablemente se trate del mayor mercado del mundo, al menos por volumen de operaciones, cuyo valor asciende hasta los 5 billones diarios, con continuos intercambios de dólares por euros, yenes, libras. Casi se me olvida la divisa de ese pequeño país que es el Reino Unido. ¿Te refieres a ese apéndice situado en un extremo de Europa y presidido por una tal Theresa May? El caso es que, como digo, el mercado de divisas mueve unos 5 billones de dólares al día. Pues bien, la primera jornada en que entraron en funcionamiento los mercados de futuros del Bitcoin, el volumen fue de 28.700 millones. Y aunque la cifra es considerablemente mayor que los 5.500 millones del verano, dista mucho de los 5 billones que mueve diariamente el mercado de divisas. Pues a eso voy yo. Hay una cosa que la gente no logra entender. En esencia, el Bitcoin es, en primer lugar, una aplicación de mensajería. En segundo, una fuente de almacenamiento de valor. Y en tercero, un mecanismo de intercambio. Pues bien, en lo que respecta a su faceta como aplicación de mensajería, su historia no difiere mucho de la del dinero, el comercio o la evolución. El ADN de nuestro organismo deja entrever que al Bitcoin aún le queda mucho margen de subida porque como especie que somos nos gusta estar conectados y monetizar nuestro inconsciente colectivo. Es lo que yo llamo la conversión psíquica del capital, que transforma nuestra conciencia y nuestro inconsciente en un medio monetario de intercambio a través de, como diría Steve Jobs, la magia de una aplicación de mensajería, la ley de Metcalfe del crecimiento exponencial y la ley de Thieves. Esto último va dirigido a todos aquellos fanáticos y cerebritos de la economía. Fíjense en cómo la ley de Thieves, T-H-I-E-R-S, establece que el dinero bueno acaba desplazando al malo. Al dinero fiat le espera el mismo futuro que al dodo. Antes de que hagamos una pausa y pasemos a ver la segunda parte de la entrevista que le has hecho a Randley Waller, me gustaría decir que seguramente Max Keiser analice en directo para RT
el comportamiento de los mercados de futuros del Bitcoin. ¿En serio? Bueno, eso espero. ¡Qué bien! Lo que está claro es que vamos a tener un montón de noticias en directo porque la situación lo merece. Es un avance trascendental. Pero bueno, antes de eso vamos a ver una noticia publicada el mismo día en que empezaron a cotizar los mercados de futuros del Bitcoin, cuando el precio subió hasta los $5.000, luego cayó hasta los 3.000, volvió a subir a 6.000, luego descendió hasta 2.000. Vamos, que la volatilidad fue la tónica dominante. Según el Wall Street Journal, el comprador de un cuadro de Da Vinci que se vendió por un precio récord de $450 millones es el príncipe heredero de Arabia Saudita. La información es de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, según la cual el comprador de ese cuadro es el mismo príncipe heredero que ha metido en la cárcel a cientos de príncipes. De alguna forma tenía que pagar el cuadro. Exacto. El caso es que todo el mundo se escandaliza con esos 450 millones que se han pagado por el cuadro de Da Vinci, cuando esa cantidad equivale a 3 pizzas del Bitcoin. Hablo de pizzas porque, si recuerdas, en el primer congreso sobre el Bitcoin, celebrado en Nueva York en el 2011, 2 o 3 semanas antes de la conferencia de Praga a la que asistimos nosotros, se gastaron 10.000 bitcoins en la compra de 2 pizzas. Vamos, que un cuadro de Da Vinci ha costado lo mismo que 3 pizzas. La capitalización de mercado de todas las criptodivisas supera los $450.000 millones y roza casi los 500.000. Estoy convencido de que acabará llegando al billón y de que seguirá creciendo hasta varios billones. Eso es lo que tiene inyectar todo el dinero fiat en el agujero negro del Bitcoin y las criptodivisas como forma de almacenamiento de valor. Recuerdo que algunos titulares allá por el 2012 decían: Max Keiser vaticina que el Bitcoin subirá hasta los $100.000 millones. ¡Se ha vuelto loco! Tú fuiste el único en decirlo, y ahora en cambio las noticias están repletas de referencias a supuestos expertos, cada uno de los cuales vaticina un precio distinto. 400.000, 4.000 millones, 4 billones, ahora todos se han subido al carro. Alan Greenspan ha llegado a comparar el Bitcoin con la moneda de la Revolución estadounidense. Pero bueno, tenemos que irnos. No se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Por cierto, en el 2011 regalé bitcoins hasta George Galloway. Y ahora, gracias a eso, George, es usted multimillonario. ¿Es consciente de ello? No se vayan. Hola, soy Max Keiser y esto sigue siendo Keiser Report. El otro día me sentí mal por cortar a Randy Boller justo cuando hablábamos sobre la libertad de expresión. Y como el programa es mío, las decisiones ejecutivas las tomo yo, así que he decidido volver a tenerlo con nosotros. Es un placer estar de nuevo. Sí. Primera enmienda. Vamos a hablar al respecto. Si usted siguiera siendo asesor oficial del Partido Demócrata, Randy, ¿cuál sería su recomendación para recuperar Carolina del Norte en el 2020? En primer lugar, hay que seleccionar buenos candidatos, que es uno de los problemas que hemos tenido en el pasado. Elegir candidatos óptimos en las 120 primarias legislativas, Max. ¿Y dónde se encuentran esos candidatos óptimos? Porque los demócratas parecen obsesionados con el fantasma del Russiagate, que no es más que un engaño. No se dan cuenta de que, como se dice popularmente, el tema ya no da más de sí. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en las primarias a nivel local, regional y estatal. Lo que hay que hacer es centrarse en candidatos que tengan un importante grado de cercanía con su distrito. Y ya hemos hablado varias veces de la manipulación de las circunscripciones. Háblenos al respecto. La manipulación de las circunscripciones es la capacidad que tienen las asambleas generales de unir o dividir el censo de un distrito concreto para lograr un resultado determinado. De tal forma que son los políticos los que seleccionan a los votantes y no al revés. De hecho, hay multitud de casos abiertos en los tribunales de Carolina del Norte. Los republicanos me dirán: ¿cómo se nota, Randy, que usted ya no está en el poder? Ahora el poder lo tenemos nosotros, así que denos un poco de tiempo. Pues bien, si nuestras ideas y nuestros valores tienen algún tipo de validez, entonces hagamos a todos los distritos equivalentes y que sea lo que tenga que ser. De forma que si nuestras ideas no son buenas, serán los votantes los que nos penalicen. El problema es que actualmente los distritos legislativos y del Congreso están desequilibrados. Vamos, que en algunos distritos da igual quién se presente. Basta con que pertenezca a uno de los dos partidos para que la gente le vote. Y eso, sinceramente, es algo antiestadounidense, incorrecto e injusto. Hay una cosa que acaba de decir y que me parece de lo más interesante.
En lugar de ser la gente la que elige a sus políticos, son los políticos los que no se eligen a sus votantes. Sí. Vamos, que se reúnen y dicen, si dividimos el censo de esta manera, sabemos, gracias a la demografía y a la psicodemografía, que conseguiremos un número de votos X. Se trata, pues, de una forma de manipular el voto. El Russiagate no es más que una falsa acusación de manipulación de las elecciones por parte de una entidad extranjera, mientras que la manipulación de las circunscripciones es un claro ejemplo de amaño electoral que además está extendido por todo Estados Unidos y que resulta especialmente flagrante en Carolina del Norte. Si tanto les preocupa la manipulación de las elecciones, ¿por qué no abordan el problema? Porque cuando los políticos llegan al poder, les gusta aferrarse a él. Ahora mismo, Carolina del Norte puede considerarse un estado morado, puesto que el voto está dividido prácticamente en una proporción de 50-50 entre demócratas y republicanos. Y sin embargo, de los 13 representantes con los que cuenta el estado en el Congreso, 10 son republicanos y 3 son demócratas, cuando deberían ser 7 y 6 o 6 y 7. Ahí tenemos un ejemplo de lo más ilustrativo. Y lo mismo sucede en Pensilvania. Los distritos se han elaborado de tal forma que sean los políticos los que elijan a los votantes. Y ahora, gracias a los avances tecnológicos, puede trazarse una línea por medio de un dormitorio y hacer que si los cónyuges no votan al mismo partido, se tenga en cuenta más el voto de uno que el de otro, y eso no es justo. Usted ha dicho en otras ocasiones que Carolina del Sur es una placa de Petri del panorama político general de Estados Unidos. Así es. Y creo que Charlotte es la ciudad estadounidense que manifiesta mayores desigualdades económicas de todo el país, ¿verdad? Si analizamos los índices sobre movilidad social, hay un par de zonas del estado que están al frente de gráficos muy negativos. Están, como usted ha dicho, Charlotte, en Mecklenburg, también la zona de Greensboro y Winston-Salem. En todas esas zonas la movilidad social es especialmente complicada. Es que no hay que ser un genio para darse cuenta de que, en este estado, la industria ha sido borrada del mapa. Primero tuvimos la Guerra de Secesión, Sí. que destruyó gran parte del tejido económico del estado. Y también destruyó la riqueza, que estaba invertida mayoritariamente en propiedades. ¿Y qué era la propiedad privada por entonces? Esclavos. Sí. Todo eso desapareció. Y luego tuvimos un pequeño auge de la industria, gracias al tabaco, a la agricultura y a los boniatos. No en vano, Carolina del Norte es el primer productor de boniatos de Estados Unidos, y creo que las exportaciones agrícolas anuales ascienden a 83.000 millones de dólares. No me haga mucho caso con la cifra, pero creo que fue lo que oí en las noticias durante Acción de Gracias. ¿Qué otros aspectos destaca usted de Carolina del Norte desde su perspectiva como profesional de la política? Pues que también hemos perdido la industria textil, la fabricación de muebles y otros sectores que se han externalizado al extranjero, ya sea a México o al sudeste asiático, ahogando a parte del Estado que dependía de estos empleos de producción. Eso por no hablar de la caída de la industria tabaquera, que fue, por ejemplo, la que construyó la ciudad de Durham, en la que nos encontramos, o la que ayudó a crear la Universidad de Duke. A la gente no le gusta reconocerlo, pero esa es la realidad. Randy, los demócratas de la generación del milenio tienen una ética muy distinta de la de los del baby boom. Así es. Son mucho más de izquierdas. Les gusta más vivir en el centro de las ciudades. Son hipsters. Partidarios de la ciudad inteligente y de la buena comida. Como exalcalde, ¿qué haría usted para atraer a esta nueva generación? La generación del milenio suele tener un fuerte sentido del lugar y suele mostrarse partidaria de la gastronomía elaborada a partir de productos locales. Vamos, que prefieren un restaurante en el que el pescado provenga de la zona que no de una piscifactoría. Es una mentalidad que considera que la verdadera calidad de vida está en las experiencias del día a día, no tanto en tener, por ejemplo, una gran mansión. Estados Unidos tendrá un problema a medida que los miembros de la generación del baby boom vayan disminuyendo, porque cuando haya que vender todas esas grandes mansiones de los 80 y 90, que no son demasiado eficientes desde el punto de vista energético, ¿quién las va a comprar? A mí hay un plato de Carolina del Norte que me encanta, la trucha. Sí. La trucha con nueces. Está buenísima. En fin, otra pregunta. Los dirigentes del Partido Demócrata están encantados con su reciente victoria en las elecciones gubernamentales de Virginia. Ahora bien, muchos de los ganadores eran candidatos del estilo de Bernie Sanders. Sí. ¿Logrará acabar la generación del milenio con el reinado de los demócratas neoliberales como Hillary? Yo creo que el reinado del neoliberalismo toca su fin. Lo que pasa es que a veces el paciente aún no sabe que está muerto. ¿En serio? ¿Cree que Hillary está muerta? ¿No sabe que un cadáver con rigor mortis aún puede dar patadas? Parece entonces que nos encontramos ya en una era post-Clinton.
Creo que los escándalos de acoso sexual están relegando a un segundo plano a esa generación, no solo en el lado de los republicanos, sino también en el de los demócratas. Yo vaticino que el 2018 va a ser el año de las mujeres. Habrá un montón de mujeres muy válidas como candidatas que desempeñarán un papel fundamental en las elecciones y que ayudarán a rediseñar este país, estado a estado. Y hemos visto ejemplos de ello. Sí. Podría decirse incluso que estamos teniendo un tsunami de mujeres que se dedican a la política. Seguro que tiene que ver también con todos los escándalos sexuales que estamos viendo. Sí. Las mujeres han dicho, ya basta, esta es nuestra oportunidad, estamos todas unidas. El problema que han tenido en el pasado los movimientos a favor de los derechos de la mujer es que no tenían la unidad suficiente. Siempre había alguna dispuesta a vender a su hermana para hacerse supermodelo. En cambio, ahora toda la perversión sexual que hay, sobre todo en Hollywood, ha hecho que las mujeres se unan. Una unión que no veíamos desde el movimiento de las sufragistas. El hartazgo que hay respecto a las violaciones y a personajes como Harvey Weinstein va a crear una oleada de activismo político que introducirá definitivamente a la mujer en la política, Randy. Bueno, también tiene que ver con la victoria de Trump. Si hubiera ganado Hillary, la reacción no habría sido tan virulenta. Pero ahora, tanto la llegada al poder de Trump como los casos que están saliendo de violaciones por parte de personajes de ciertos sectores como Harvey Weinstein, que tiene un papel preponderante como donante del Partido Demócrata, están haciendo que las mujeres alcen la voz y se rebelen contra la desigualdad salarial, contra el hecho de ser madres solteras y tener que trabajar en 2 o 3 sitios a la vez, o contra el de tener un máster y que encima no les paguen. Y el resultado lo tenemos en las papeletas electorales. A mí me parece fenomenal. El hombre ha llevado la voz cantante durante mucho tiempo. Es hora de ceder el testigo a la mujer. Es hora de ver qué puede hacer la mujer a nivel local, estatal y federal. Podría decirse en términos anatómicos que el hombre ha tenido las bolas desde hace tiempo y es hora de que el hombre se las pase a la mujer. Es hora de que las mujeres consigan su cuota de poder, porque los hombres lo hemos puesto todo patas arriba. Estoy de acuerdo. La cosa no puede ir a peor. En absoluto. Nos adentramos en una etapa económica que requiere menos fortaleza física, porque todo se hace de forma digital, en la nube, y eso a las mujeres se les da muy bien. El pensamiento elaborado. Las mujeres no tienen un pensamiento lineal, lo que se manifiesta, por ejemplo, cuando llegan a un peaje, que nunca tienen el dinero preparado, y eso puede llegar a ser muy frustrante para un hombre. Pero bueno, así es como piensan las mujeres. Y ahora ha llegado la hora de dejar que ese pensamiento se imponga. Cuando yo me metí en política por primera vez, era el miembro más joven del gobierno, con solo 36 años, mientras que el resto tendrían por aquel entonces entre 50 y 80. Y mujeres solo había una señora afroamericana a cuya elección contribuí yo, convirtiéndola en la primera representante femenina en el ayuntamiento de Pittsburgh, una ciudad con casi 240 años de historia. Pues bien, a medida que fui avanzando en mi carrera y que las mujeres iban incorporándose al gobierno, se iba notando una cierta diferencia en las políticas. Por eso es importante que haya paridad en aquellas instituciones del país que se dedican a tomar decisiones políticas. No puede ser que estén constituidas por personas de un mismo género o de una misma clase social. Es conveniente contar con gente de diferentes orígenes para ofrecer una mejor perspectiva de la comunidad. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en el 2018, el 2019 y el 2020, justo lo que ya hemos visto en Virginia en el 2017. Más mujeres en la élite. Eso es lo que quiero yo. Eso, más mujeres. En fin, Randy, tenemos que irnos. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Randy Boller. Si quieren, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.